encantada de conocerte. Gracias igualmente, María. Agradezco todo lo que haces por Pigüé, por esa cultura de Pigüé, que ustedes no lo verán, no lo comprenderán, pero les digo que Pigüé tiene mucha cultura y la demuestra, y la ha demostrado siempre. Bueno, pero ahora no vamos a hablar de Pigüé ni de mí, sino que queremos hablar de usted. Bien. Cuéntenos cómo se llama, si quiere, cuántos años tiene y qué vinculación ha tenido con el Niño Jesús. Bien. Yo me llamo María Oresti, María Constancia Oresti de Caicial, casada con Caicial. Ya vamos a cumplir 69 años de casado, bastante. Nos casamos en Pigüé. Hace 64 años que vivimos en Puan. ¿Por qué? Porque sin querer me doy cuenta con esta entrevista que yo fui de las fundadoras de la escuela secundaria de Pigüé y también de la escuela secundaria religiosa privada de Puan. ¡Qué casualidad! Me di cuenta estos días que tengo esas dos particularidades en mi vida. En el Colegio Niño Jesús de Pigüé terminamos 6º grado. En el Niño Jesús, porque yo asistí desde el niño al Instituto Niño Jesús, desde el cuartito en el asilo maternal hasta que terminé el ciclo básico en el año 45. Porque María, perdón, María, usted ingresó el primer año de la escuela secundaria fue en el año 1942 que tuvo el Niño Jesús, ¿no es cierto? Claro, hice 42, 43 y 44. Hicimos el ciclo básico, pero no estaba incorporado a la enseñanza oficial. Claro. Por lo tanto, hicimos esos 3 años de ciclo básico sin saber que íbamos a aprobar, el ministerio iba a aprobar esa enseñanza. Pero cuando terminó el ciclo básico, en el 44, nosotros dependíamos, éramos adscritos a la enseñanza oficial, y dependíamos, era incorporado a la enseñanza, a la Escuela Nacional de Bahía Blanca, donde había bachillerato y estaba el ciclo básico. Cuando terminó 3er año, nosotras debimos trasladarnos a Bahía y rendir todas las materias. Y una vez que aprobamos las materias en diciembre, o alguna que quedó para marzo, nos dieron el aprobado al ciclo básico. 4º y 5º año no se dio en el Niño Jesús. Claro. Por lo tanto, unas se fueron a Azul, que ahí se daba magisterio, y otras, como yo, nos fuimos a Bahía Blanca, y yo tuve pupila en un colegio salesiano María Auxiliadora, que dependía para el magisterio de la Escuela Normal de Bahía Blanca. Ahí rendíamos exámenes y ahí obtuvimos el título de maestra normal nacional, con 5 años de escuela secundaria, que hasta ese entonces había sido solo 4 años. Claro. María, ¿y se acuerda? Sí, ¿se acuerda quiénes eran sus compañeras? Sí, acá tengo la foto. ¿Se puede ver? Sí, perfecto. Bueno, éramos 27. En el cuadro hay 25. Falta la de Capelleri, que era de Wangelén, no sé por qué en ese momento no está en la foto,
y también la chica de Edith Sentemarí, que ella era de familia de Pigüé, y siempre fue de Pigüé. Ellas dos no están en la foto. Y una de ellas después no siguió. No sé por qué motivo Didi Sentemarí no siguió estudiando. Ajá. Ahí estamos 25. De esas 25, quedamos un 14%. Porque en la primera fila solo está Clara Valentín con un estado de salud que no se puede comunicar socialmente. No. En la segunda fila estoy yo en la punta, a la derecha, y en el medio, más o menos, está en Casba la chica de... ¿Cómo se llama? No importa, no importa. No las... Tita Álvarez, que vive en Casba y que está en el mismo estado de salud que yo, con malestares de reumatismo. Pero ella está bien. Somos las dos que en realidad socialmente estamos adaptados a la edad que tenemos, que son 93 años. Y también está en la última fila Perla Risi, pero que está en un geriátrico. Creo que su estado es bueno. Sí, Perla está muy bien, María. A mí me dio testimonio para un libro y está muy bien mentalmente. Bueno, me gustaría que le llegaran mis cariños. ¿Cómo no? Sí. En la misma fila está Dora Massari, que aún está, pero creo que está en un geriátrico, creo. Sí, con problemas... Massari, señora de Orlando Fulquier. Fulquier, sí. También tiene problemitas, no está socialmente, no se puede comunicar. Creo que pasa eso con ella. Entonces, en definitiva, quedamos tres capacitadas como para comunicarnos. Bien. ¿Y qué recuerda de esa experiencia? ¿Recuerda quién era la directora en ese momento? Sí. ¿Qué profesora? Perfectamente. La superiora era la madre María Berta, que de apellido es familiar de los antiguos Salazar, que estaban en Pigüé y que estuvieron, también Esteban estuvo en Poix. Ella era una de las hermanas más chicas. Conozco su historia y me gusta contarla. Ella vivía en Francia, pasó la guerra de la Primera Guerra Mundial, quedaron muchos huérfanos y en un asilo, en un lugar donde se hospedaban niños víctimas de la guerra, ella con 13, 14 años fue como para ayudar, para acompañar a esos chicos. Pero era un lugar muy precario y ella subiendo, bajando una escalera en malas condiciones, con una criatura en los brazos, se cayó y se dio un golpe tan grande en la columna que quedó postrada, no podía caminar y eso es lo que le decían para toda la vida. El papá halló a un señor en la misma Francia que decía que era huesista, que curaba los huesos. Con un poco de temor asistieron a ese huesista y ella, que era muy piadosa, le pidió al Señor que si la curaba y podía caminar, iba a dedicar su vida al Señor. Y así lo hizo. Con ese huesista pudo empezar a caminar. Lógicamente que caminaba con grandes dificultades, pero caminaba. Una vez que hizo el noviciado en Francia, las señoras o las señoritas del Niño Jesús,
que estudió de ecónoma, se recibió de ecónoma en Francia, vino preparada porque pidió venir a la Argentina, porque sus hermanos con sus sobrinos estaban en la Argentina y ella tenía la ilusión de venir a una escuela, siempre con la enseñanza religiosa, a atender a sus sobrinos. Tal es así que vino a Pigüé. En Pigüé, en ese momento, del 42 al 47, fue la superiora del colegio. Ella vivía siempre con una cara de preocupada, de responsable, no hablaba, no era de alegría, de alegrar, ella siempre con una carita, siempre pensativa, preocupada por todas las cosas que tenía que hacer en el colegio. Claro. Y ¿sabés una de las cosas que hizo? Toda la planta baja del Niño Jesús era de piso de madera, de pinotea. Cambió una de las obras que dejó, cambió todos los pisos de madera por pisos calcáreos, que son los que aún están. Sí. Esa es una, además de la escuela secundaria, de todo lo que todo el colegio dio a la comunidad educativa. Sí, ella se ocupó de esa parte más importante del edificio. Y la rectora, que era la conductora de la parte educativa, era la madre hermana Imelda, que era de apellido Riquebrache, y que unos años antes, no sé de qué origen era, había estado pupila en el colegio. Ella se tomó la vocación religiosa y estaba ahí en el colegio como rectora. Yo guardo de esas dos personas, sobre todo de la rectora, que era la que trataba con nosotros, claro, muy buena, un cariño muy grande. La hermana Imelda nos daba materias, la madre también nos daba francés, pero ella siempre con la mente concentrada en sus obligaciones. Claro. En cambio, Imelda era abierta, tenía un carácter, una personalidad, pero envidiable. Con las pupilas, que había pupilas grandes, chicas de la zona, de Carué, de Casbas, de toda la zona, era tan compañera de esas chicas que era la confidente, pero una confidente que sabía extraer secretos, pero con una altura y con una educación, además de ser la conductora, tenía una capacidad de diálogo. Nunca escuché a un chico o a una compañera, porque éramos mujeres, una represión, ni una amonestación, ni una penitencia. Se hablaba, se decían las cosas en tal forma que todo era educación. Nunca había un tono más alto que el otro. Eso es algo que admiré toda la vida de la madre Imelda, la hermana Imelda, porque madre fue de también. Y la hermana Imelda, con la mirada, nos decía todo. Pero nunca tenía un gesto negativo, siempre positiva, siempre luchadora, siempre con esfuerzo. Y en ese primer ciclo nos dio historia, nos daba materia, y una de ellas fue dibujo. Ajá. Cuando nos preparó en dibujo, era dibujo lineal artístico. Yo me acuerdo que nos hacía con unas ménsulas, nos hacía dibujar hasta las columnas griegas, las dóricas, las jónicas. Cuando me tocó el examen de dibujo en el Colegio Nacional, a mí me tocó un Capitolio, una parte de una de esas columnas dibujar. Me saqué, creo, la mejor nota de todas las materias que había rendido. Aprobé todas, pero esa con más alta nota. Era la calidad de la enseñanza que tenían todas, en especial Imelda, en esa materia. María, ¿y había alguna
persona que fuera profesora que no fuera religiosa o todas las materias las Sí, brindaban las religiosas? Sí, estaba de Tapalqué, creo que venía Mercedes Montané, que tenía como sobrenombre Mecha. Era una docente grande, suponemos, yo nunca me enteré, era soltera, que nos enseñaba, tenía 2 o 3 materias, y una de ellas era lengua. Ajá. En lengua fue muy especial. Ella nos enseñaba a redactar, pero sabés que en ese tiempo, cuando nos dio un tema, el diario de una semana, todas bien, porque escribíamos lo que habíamos hecho en la semana, Claro. Para ella estaba bien. Pero ella quería enseñarnos a una redacción más literaria, Claro. más poética, Claro. que usáramos mucha adjetivación, metáforas, imágenes sensoriales, y nosotras en eso no andábamos. Y, por ejemplo, uno de los temas fue una gota de rocío en un pétalo de rosas al amanecer. Otro tema había sido las volutas del humo al aire. Otro tema, por ejemplo, eran las ondas en un espejo de agua, claro, cuando cae un objeto. Claro. Calcula que me acuerdo que una compañera en una de esas expresiones puso algo que se caía, suponiendo que el cuerpo que caía en el agua, y dijo, se cayó como una bolsa de papa. ¿Y sabés qué defecto? Yo no sé si eso era defecto. Tenía una libretita y tenía anotado los errores, que los llamaba ella, los tenía como que nos copiaban los errores que hacíamos nosotros. Y a mis compañeras les caía muy mal. A mí me debe haber anotado muchos. Es de esos errores que ella anotaba. Tal es así, cuando se cumplieron los 25 años de esa creación del secundario, sí, hubo una cena en el Club Independiente donde fuimos todas y ella vino. Mis compañeras la saludaron educadamente, pero nada más, porque se acordaban de los disparates célebres que ella había anotado en las libretitas. Claro, claro. Pero a mí, ¿sabés qué? Sí. Pero yo me doy cuenta que para mí fue positivo. No tenía condiciones para escribir. Y con eso que ella insistía tanto, yo empecé a amar la poesía de Becker, un poco la romántica, Amado Nerve, López de Vega, por todo eso que ella nos insinuaba. Claro. Y empecé a escribir y a redactar mejor de lo que yo sabía redactar. Claro. Eso se lo debo a ella. María, una consulta. ¿Los profesores en esos 3 años fueron siempre los mismos o fueron cambiando las hermanas? No, en realidad eran los mismos que iban dando las mismas materias en los distintos años. Se preparaban, eran profesores o docentes muy responsables. Ajá. Nunca faltaban. Siempre iban con la clase preparada al máximo. Siempre se trabajaba todos los días correctamente. Era una disciplina total en el estudio. ¿Y cuántos iban a la mañana solamente? ¿Tenían horario de mañana y tarde el colegio? No, solamente un turno. Un turno, de lunes a viernes. Íbamos en colectivo que nos llevaba, Monsieur Couler en ese momento no estaba, en el colegio ya había dejado. Estaba el señor don Antonio Ruggeri, que nos llevaba en la esquina de la calle Lavalle, donde estaba don Simón Gade, ahí nos reuníamos 4 o 5 y tomábamos el colectivo. Porque antes estaba en la primaria, había que ir de a pie hasta el puente, que nos a mí no me tocó,
que nos acompañaba la hermana San Bernardo, Claro. porque a veces había crotos, y entonces se protegía a las chicas, y de ahí del puente iban caminando, pero a mí no me tocó eso. Me tocó tanto, porque los primeros grados de la primaria lo hice en el asilo, con la hermana Ana de Jesús, otra monjita extraordinaria. Te aseguro que verdaderamente tenían vocación religiosa, y no solamente religiosa, vocación de docentes, de pedagogas, de madres. Y después pasaban al edificio de Rastreador Fournier, ¿en qué grado? ¿En cuarto grado? Tercer grado, yo creo que pasé. Grado. Y después todo hacían en el colegio del Rastreador Fournier, lo que ahora funciona el secundario y terciario, claro. En el convento, como se llamaba en ese momento, íbamos al convento en colectivo. En colectivo. Con buenas maestras. Claro, con este señor Ruggeri que manejaba. Claro, era, sí, don Antonio. Don Antonio. Y ahí en ese momento estaba de directora la madre María Félix. Pero casi yo no la vi tratar. Otra hermana que también recuerdo con cariño era la hermana Raquel, que la hermana Raquel más que todo daba catequesis, era muy suave. Y tal es así que yo observé que los pupilos de los que venían de chicos del campo, niñas del campo, cuando llegaban a tercer o cuarto grado, en la casa les enseñaban a leer y a escribir. Pero cuando llegaban a tercer grado ya querían que estudiaran catecismo. Entonces los ponían pupilos ya en tercer, cuarto grado, para que se prepararan para hacer la comunión y empezaran los grados. Empezaban los grados de cuarto para adelante. La hermana Raquel era una de las religiosas. Otra religiosa que tuve de profesora en la secundaria, la hermana Noemí. Esa hermana Noemí era muy particular, una mujer de poco hablar, lo poco que hablaba con mucho criterio y siempre con el mismo temperamento. Nunca levantaba el tono de voz. Si tenía que hacer una observación, siempre era enseñanza. ¿Todas eran argentinas las religiosas, excepto la Madre Superiora al Azar, o eran francesas muchas de ellas? Francesa, sí. Ahí la única francesa era Clementina al Azar, que era la Madre Berta. Claro. Y en Pigüé está Teresita al Azar, de Bertiú, que es sobrina de esa monjita. Nené Bertier, que sería. Nené Bertiú. Bien, ¿y había muchas pupilas en ese momento en el colegio? Sí, habían pupilas, sí. Yo ahora no puedo calcular cuántas éramos, pero éramos unas cuantas, sí. No se acostumbraba a ir a pensión. Directamente los padres de otros pueblos, de los campos, las ponían pupilas en el colegio. Alguna a lo mejor con algún pariente, abuelo, tío, pero no, generalmente iban pupilas. ¿Y sabe usted, se acuerda cómo era el régimen de las pupilas? ¿Podían visitar la casa seguido o iban de vez en cuando a la casa? ¿Cómo era? Los fines de semana podían irse a la casa cuando las podían venir a buscar. Claro. Por ejemplo, de Erice, un pueblo de acá, ahí alrededor del campo había la familia Trañer, la familia Lazar y una familia Caixiar. Los padres se turnaban y traían los tres chicos, una vez uno, otra vez otro. Claro. Y los venían a buscar los viernes o los sábados a la mañana y los volvían a traer el lunes temprano o el lunes temprano, las volvían a traer al colegio. María, ¿y usted se siente agradecida, contenta al colegio por la educación que le brindó, por las posibilidades que le dio? Sí, eternamente agradecida. Todos mis recuerdos son de acción de gracia,
agradezco a mis padres primero porque me mandaron a ese colegio y por segundo a la educación que me dieron ellas. Inigualables, inigualables. ¿Podría comentarnos algo de su papá? ¿Qué papel cumplió dentro del colegio? Porque él fue un gran constructor en Pigüey y hizo muchas obras en el colegio. Bien. La más destacada para mí, porque yo soy católica práctica, no soy santulona, No. pero con mi esposo somos prácticos. Practicantes. Cuestión religiosa. En el año 1931, yo tenía 4 años apenas. Mi papá había terminado de hacer la gruta de Lourdes, sí. la que hoy está. Sí. Y se hizo una reunión, que tengo acá la foto, que está en el libro del centenario del colegio, y yo estuve ahí. Yo no me alcanzo a ver dónde estaría. De la mano de mi mamá presencié la inauguración, en el momento que mi papá puso la Virgen de Lourdes, que tanto hizo la señora de Eduardo Casey en que se trajera la fotografía. La corrijo, era Cabanetes. No, Casey yo leí. ¿Casey? Ah, bueno. ¿Sabés qué? Perdóname que no importa, que no importa. Sí. ¿Sabés qué? Yo justamente en el libro centenario del colegio leí que era la señora de Eduardo Casey que se ocupó de pedir la foto, que mi papá dice que la copió, pero extraordinariamente, y hizo traer 2 piedras de la gruta de Lourdes que se colocaron ahí. Claro, vamos a decirle a la gente que es una réplica igual de la gruta de Lourdes de Francia. Claro, pero esa que trajeron de Francia, después era Chicuela, creo, una réplica, fue reemplazada. Ajá. Y creo que el año pasado fue restaurada, pero siempre la Virgen de Lourdes. ¿Y vos sabés qué hago yo a esa Virgen? Cuando voy a Pigüé, o desde acá, desde mi casa, le rezo y le digo, si mi papá te puso ahí, me tenés que cuidar a todos mis hijos, que tengo unos cuantos, a mis nietos y mis bisnietos. La emplazo diciéndole, mi papá te puso ahí. Claro. Pero qué importante fue haber estado en la inauguración de la gruta, María. Qué emoción, ¿no? Al pensarlo con tantos años a la distancia, ¿no? Sí. Los recuerdos más grandes que tengo es haber estado con la hermana Ana de Jesús. Vos sabés que la hermana Ana de Jesús, cuando yo hacía 2º grado, nos enseñaba las cuentas. Y cuando me fue a enseñar división, dice que me costaba. Entonces llamó a mi mamá para que en vacaciones me hiciera practicar división, porque me costaba hacer la división. Mirá de lo que me acuerdo, de todo lo que he estado ahí. La hermana Ana de Jesús era una monjita. ¿Y sabés qué me acuerdo de cuando yo iba al asilo? Eran todos los chicos, había varoncitos y nenas, pero todos eran chicos normales. Y había uno de apellido Cafaso, que la casa está en la avenida Casey, en una esquina al 800. Esa casa vivía él. Y era un chico, pero de lo más tremendo. Era un chico muy inquieto. Y ese chico sí, tenían que a veces llamarle la atención. Y cuando quedaba dentro del colegio, que quedaba un poco protegido y limitado, cuando salía a la calle, tomaba piedras, porque como no había asfalto, había piedras, empezaba a tirar piedras para todos lados. Era terrible. Era terrible, pero ese chico, después de ese año, después no estuvieron más en Pigüé. Era la única indisciplina que recuerdo de mi vida en el Instituto Niño Jesús. Y con respecto a sus compañeras, ¿cómo era el trato con ellas? ¿Era Todas bueno? Muy buenas. Buenas. Todas muy buenas, sí.
quizás había grupos, no sé si había grupos, pero todas eran todas éramos unas de mejor, a lo mejor de mejor nivel que otras, pero sabés que en ese tiempo no había marcas de ropa, No. Todas íbamos con lo que en nuestra casa nos hacían o nos compraban, y no había diferencias sociales que se hicieran notables en la escuela. ¿Se acuerda qué uniforme utilizaban en ese momento? Sí, acá están las fotos Sí, de un uniforme sí. azul oscuro con el cuellito blanco. Blanco. Y en una época teníamos un sombrero. Ahí ya no se usaba ese sombrero, era más bien en la primaria. Y Acá, era, yo estas fotos se las voy a mandar, porque tengo dos. Les voy a mandar el cuadro que tiene atrás los nombres, los que se los nombres. hice pegar, para que ustedes en alguna exposición, sí, nombrando al niño Jesús, como cuando se inició el secundario, no solo en Pigüé, en toda la zona, que lo tengan de recuerdo. Cómo no, sí, va a ser un honor y además es una manera de que ustedes fueron las fundadoras del colegio secundario. Por eso es tan importante para nosotros. Sí, y después me tocó acá en Puan, porque cuando yo me casé, quizás cometí un error, bueno, de casarme no, dejé porque me faltó terminar. Cuando yo tuve que terminar cuarto y quinto año y recibirme en la escuela normal de Bahía Blanca mediante exámenes, yo era alumna del María Auxiliadora, Colegio Salesiano, rendí exámenes en la escuela normal de Bahía Blanca y me recibí de docente. El colegio de Pigüé iniciaba el 45 y 46, el cuarto y quinto año que faltaba. Claro, necesitaban docentes. Y yo había sido alumnas del colegio, no sé, también. Sería muy buena alumna. Yo creo que era responsable. Claro. No sé si me distinguía. En María Blanca, en el colegio salesiano, María Soledad estaba en un cuadro de honor, siempre. En todas las materias, religión, conducta, estudio. Pero no era sobresaliente. Yo creo que siempre fui responsable. ¿Y la habían convocado entonces para ser profesora del secundario? Claro, mira, en ese momento, cuando yo me recibí, ¿sabés para qué me ocuparon el Niño Jesús? Estaba la hermana Santa Paz, que era una monjita que daba quinto grado. Pero como ella daba materias en el secundario, en cuarto, en ese momento era cuarto año, dejaba el aula para dar materias en el secundario. Entonces yo la iba a reemplazar y le hacía matemáticas a los chicos. Yo, que en segundo grado me tuvieron que fortalecer en la división, después fui profesora de matemáticas. Y creo que lo sigue siendo, ¿no? ¿Todavía? Y todavía tengo alumnos, sí, este año, por eso demoré mucho esta charla, reunión, este encuentro, porque estuve muy ocupada y me ocupé demasiado. Me parece que me pasé, porque tomé alumnos de la escuela técnica en matemática, física y química, y ya esos son palabras mayores, me llevaban muchas horas, porque además hay temas que se enseñan distintos, entonces yo me tenía que adecuar, consultar libros, tenía que seguir al profesor, yo no podía confundir. Entonces me dediqué mucho a esas tres materias y terminé un poco demasiado cansada. Creo que eso no lo debo hacer. María, ¿y usted en Puan trabajó como docente? Claro, cuando yo me casé y dejé de trabajar el Niño Jesús en el 51, Jorge trabajaba en el campo con el papá y me fui al campo. Y se abrió el colegio de acá.
Las monjitas andaban en los campos pidiendo bolsas de trigo para levantar acá el colegio. Claro. Y conversando, que yo había dado en el Niño Jesús de Pigüé, me invitaron a que acá hacía falta docentes. Claro. Y yo había dado unas cuantas materias en Claro. el Niño Jesús y estaba aprobada en esas materias, entonces me vine a Puan con mis 2 hijos, los 2 mayores chiquitos, y Jorge se quedó en el campo un tiempo. Y yo vine a iniciar la secundaria en Puan. ¿Y cuántos años trabajó en María Susana? Y en María Susana trabajé como 40 años debo haber trabajado, porque yo tuve 44 años de aporte y 40 los debo a... Yo me jubilé a 65 años. Trabajé, pero muchísimo, como se trabajaba antes. Claro. No había sindicatos, no había ni estado de gripe, ni dolor. Nada. Se asistía siempre al colegio. Lo mismo que tuve en el Niño Jesús cuando trabajé. Ahí no se faltaba nunca. Ahí había clases siempre. No había joda. Siempre había tareas para hacer. Claro. Y el profesor siempre en línea. Bien, María, entonces usted después se jubiló de docente de los colegios, pero después siguió trabajando en forma particular en su casa. Porque mis hijos estudiaron en la universidad, entonces después se fueron acomodando y nos quedamos con 1 nomás o 2 acá. Entonces yo seguí, no, en el primer tiempo no, me dediqué a Fundación de Ecología, que se había formado acá para defender la naturaleza, la ecología, me gustó ese trabajo. Y después seguí con alumnos particulares. Y gracias a que seguí con alumnos particulares, hoy puedo, con aula virtual, atender alumnos, porque la enseñanza, los métodos de enseñanza, los contenidos han cambiado notablemente. Claro. Ahora, y ahora que logré todo eso, me cuesta dejar. Claro. Pero preparaba alumnos para ingreso a la universidad. ¿Y sabés qué hice este año? Tomé 2 chicos para la primaria. Está bien. Ahora, María, son más responsables. 92 años y que usted 93 siga... años. Bueno, 93, y siga dando clases y en forma virtual. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lucidez que tiene! Ayer di 2 horas seguidas, aula virtual. ¿Y ahora ya se toma vacaciones o va a seguir unos días más? Sí. Mira, me tocaron de una familia que también colabora, 2 chicos muy buenos, que si yo, sobre todo a la nena, es de 3er grado, le digo, ¿seguís viniendo? Va a seguir viniendo. ¡Qué bárbaro! En lengua y matemática, le estoy queriendo enseñar de multiplicar a dividir, que yo nunca di en la primaria. Así que mira que... ¿Cómo se sigue adaptando? ¿Cómo se sigue adaptando a la tecnología, después bajando de nivel, que no es fácil, que usted siempre ha trabajado con secundaria? Bajé de nivel porque, ¿sabés que los chicos en la universidad el último año, que tienen que juntar plata para el viaje, que tienen siempre excusas y no cumplen con tareas. Y si matemáticas no se practica y no se hace un montón de tareas, no se aprende. No se aprende, exactamente. Qué gusto, María, poder conversar con usted. No sé si tiene alguna anécdota que nos quiera contar o algo más que nos quiera contar antes que se nos corte el Zoom. No sé si quiere decir algo, quiere hacer algún comentario. Nosotros estamos totalmente agradecidos. La Comisión de Exalumnos nos sentimos agradecidos de su participación porque realmente con 93 años que tenga esas ganas, ese espíritu y que tenga tan lindos recuerdos del Niño Jesús, a nosotros nos llena de orgullo. Lástima que me encuentre en un periodo de que estoy cansada, tuve problemas de salud con mi esposo, todo eso altera, pero que yo tenga anécdotas,
para contar más de las que conté, no me acuerdo ahora. No, si usted quiere hacer algún otro comentario, algo, anécdotas nos contó, pero si quiere hacer algún otro comentario. Que repitan al cansancio que el niño Jesús le dio mucha cultura a Pigüé. No descarto que las otras escuelas y los primeros maestros que hubo en 1888 no hayan sido buenos, pero no cobijaron gente de toda la zona. Eso es muy importante, que haya habido escuelas secundarias, lo mismo que pasó en Puan. Acá en Puan hubo escuelas secundarias de toda la zona. Porque había pupilas acá también. También. Qué gusto, no sé, Ana, vos si querés preguntarle algo, pero qué placer ha sido poder escucharla, poder dialogar con usted y que nos cuente tantas cosas del colegio y que sienta tanto amor por el colegio. Hermoso. No permitiría escuchar a nadie que hable mal de la escuela privada de las que estoy nombrando. Bueno. Sería un insulto. Porque gracias. saber cómo vinieron esas 7 monjitas de Francia a vivir ahí en esta casa de inmigrantes, con techo de chapa, con paredes de madera, recibir alumnas que venían a veces a caballo, unas hablando francés, otras hablando inglés, otras hablando español. ¿Te parece que no han hecho obra? Sí. ¿Te parece que no dieron su vida? ¿Qué hace una religiosa? Lo digo acá y lo repito en Puan. Vienen con una bolsita con sus ropitas. Cuando se van, llevan esa valijita con esa ropita. Dejaron todo, dejaron su vida, los gustos y disgustos. Bueno. Y todo lo hicieron por la enseñanza, sí, por la salud, porque la hermana Margarita del Niño Jesús pasó también al hospital. Sí. María, y además venían a un lugar totalmente desconocido, a otra cultura, con otro idioma, no sabían con qué se iban a encontrar en Pigüé realmente, y después no volvieron más a Francia. Es decir, y además Pigüé fue el inicio de otros colegios en Argentina, ¿no? No olvidemos que fue el primer colegio que hubo en América Latina de la Congregación del Niño Jesús, que eso también nos llena de orgullo. Además, yo nada más que me fijaba en Pigüé, pero es en el país. Exacto, en el país, en Chile, y así que y eso un orgullo habría que repetirlo. Sí, y habría que repetirlo hasta el cansancio. Sí, un orgullo haber pertenecido al Instituto Niño Jesús, ¿verdad? Sí, con todo el orgullo y con todo el agradecimiento. Me faltan palabras para haber agradecido todo lo que recibí, porque es mucho más de lo que yo puedo haber expresado. No, pero se le nota y lo comprendemos totalmente. Así que para mí ha sido un gustazo poder charlar con usted, haber tenido este contacto, haber aprendido de sus vivencias y que con 93 años sea tan espléndida. Lo que sabés que me gustaría a mí, encontrarme con alguien en Pigüé, no de estas compañeras, porque de estas compañeras, bueno, me puedo encontrar con Perla. Con Perla Ricci. Sí. Con ella podría hablar. Sí. ¿Sabés qué? Porque el colegio, otra cosa que yo me olvidé decir, no es anécdota, es acciones. Antes de crear el secundario, había talleres, lo que hoy decimos enseñanza extra programática. Había compañeras mías que terminaban 6º grado, pongo como ejemplo mi época, que no querían seguir estudiando, venían pupilas del campo y no querían seguir estudiando, o los padres no deseaban, porque antes los padres no eran con ese deseo que tienen hoy los padres de que los chicos estudien. En esa época te contentaban con que tuvieran la primaria cumplida. Yo tenía compañeras que se quedaron pupilas en el Niño Jesús
para aprender talleres. Pero ¿qué talleres daban? Qué lástima, te daban en los lugares más lejanos, donde estaba el lavadero, la cocina, sí, allá para dentro sí. del patio. Había unas habitaciones que no eran de gran construcción, eran de construcción humilde. Ahí había caballetes, había armarios, y vos sabés qué se enseñaba. Se enseñaba dibujo, pintura y arte decorativo, pero no lo que se enseña hoy, que es lo que nosotros decimos artesanía. Sí. Se enseñaba repujado, en cuero, en metal, pero con qué calidad. Debía ser esa monjita San Bernardo, o esas monjitas viejas que estaban siempre en la cocina o en esos lugares y que no aparecían en las clases. Claro. Enseñaban dibujo, pero ¿qué dibujo? El dibujo de ese artista Ingres de Francia, ¿Sí? que nosotros pedíamos y traíamos importado, la cartulina, papel Ingres le decíamos, y con lápiz carbonilla hacíamos unos dibujos, unos paisajes de Francia, pero extraordinarios. Y además enseñaban pastel, acuarela, óleo. Los cuadros al óleo que se hacían eran a veces repeticiones de cuadros de Van Gogh, claro, de cuadros, claro, sobre todo del impresionismo, de ese estilo, de esa escuela de Europa. Además, enseñaban del repujado en cuero, que yo tengo unos trabajos hechos, pero me parece que ahí me destacaba. Aprendíamos también pirograbado en cuero, baqueta y también en madera, con una maestría que vos no te imaginás. A veces al pirograbado le uníamos pintura, más óleo. Yo te digo, y bordado, desde la primaria, que en las tareas de labor que hacíamos en el gran salón grande que hay, que a veces ahí donde nos reunimos las exalumnas, ahí íbamos a hacer labor. Ya de chica, yo a lo mejor iba a tercer, cuarto grado, y hacíamos sábanas de una plaza bordadas con fil tiré. Mi mamá me ayudaba. ¿Cómo a un chico de tercer, cuarto grado enseñarle bordado, el bordado relleno con ese hilo de MC? Todo eso venía de Francia, los lápices con té a París. Todo eso lo comprábamos con comisionistas, claro, a Buenos Aires. A Buenos Aires. Y hacían, ¿sabés qué enseñaban esas monjitas? Enseñaban puntillas, las puntillas de Bruselas. Yo me acuerdo que trabajaban, por ejemplo, yo le vi lo que recibí cuando me casé y también hacía pañuelos, les hacían aplicaciones de encaje. Ponían la tela sobre una tela que estaba como hule, estaba como plastificada. Plástica. Ahí es como que hilvanaban la tela. Y con la aguja y un hilo muy especial, iban haciendo el encaje. Vos no sabés qué trabajo, pero trabajo no artesanal, de artista. De artista. Hacían esas monjitas y nos enseñaban. Yo eso de puntillas no. Lo que aprendí es con un uso, forma de uso, con el hilo adentro para los pañuelos, que se trabajaba con el uso, que yo cuando lo mostraba acá en Puan, nadie había visto nunca eso. Acá en Puan, cuando yo llegué, me pedían que yo enseñara esas técnicas. Yo, después que me terminé, hice cursos dando clases, los años que estuve, ahí aproveché ir a los talleres. Pero mirá, vos no te imaginas. ¿Y sabés qué dolor tengo? Que después de unos años, no sé en qué directora estaba, se necesitaba espacio, todos esos modelos de cosas de arte que había,
todo ese material, caballetes, ¿sabés qué se hizo? Lo quemaron. Qué lamentable. No sé lo que quemaron. Quemaron a lo mejor lo que ya no servía. Claro, claro. Pero yo no vi lo que quemaron, que hubiera llorado de ver que de esos cuartitos oscuros, porque eran lugares no de una edificación con ventanas, Claro. muy ventilado, muy aireado, eran lugares para trabajar. Bueno, pero qué lindo Y recuerdo. eso se sabe, y eso se repite. Yo me quisiera encontrar con alguna mujer que Claro. aprendió de esos talleres extraprogramáticos, esas puntillas, esos bordados, esas pinturas y esas manualidades artísticas que hacían. No eran lo que se enseña ahora, nada que ver. Era arte, puro arte. Está, bárbaro, María. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. No sé cómo estamos de tiempo, Ana. No, sí, que te conté. ¿Eso se recuerda? Sí. ¿Sí? Sí. Siga. No, yo te digo que me gustaría encontrar personas que con mi edad, o menos, o más, se acuerden de eso que estuve contando yo y que agreguen más todavía. Bueno, vamos a ponernos en campaña a ver si encontramos a alguien con edad. Exactamente, para ver que nos cuente también. Y transmitirlo en una audición para que conozcan lo que fue el niño Jesús desde sus comienzos. Bueno, esto es la primera charla, pero seguramente volvamos a repetir, o por ahí si encontramos a gente que se anime como usted a la tecnología, que nos podamos comunicar. Nuevamente, en nombre de la Comisión de Exalumnos, le agradecemos la predisposición, el entusiasmo, las ganas, la juventud que tiene usted y esa capacidad tan increíble para contarnos todo lo que vivió en el colegio, María. Realmente le agradecemos. Sobre todo para agradecer. Y a usted le agradecemos por esa buena onda y por todo lo que nos transmitió, sobre todo para los chicos, que sepan y que puedan entender lo que fue el niño Jesús en nuestra comunidad. Y que se sientan orgullosos de pertenecer a la comunidad del niño Jesús como usted se siente orgullosa. Sí, realmente. Hasta siempre. Muchísimas gracias. Un beso y un abrazo enorme. Gracias a ustedes que me dieron la oportunidad, antes de que me vaya, de haber agradecido públicamente lo que recibí del Instituto Niño Jesús. Y si yo les dije algo bueno, y gracias a que me formaron así, y que puedo transmitir todo lo que digo con la misma intención con la que yo lo aprendí. María, nos vamos a encontrar el próximo año, pero en el almuerzo de exalumnas, y la esperamos y le invitamos expresamente para que nos acompañe en noviembre del año 2021. Ojalá pueda. Sí. Espero ir. Sí, la esperamos y la vamos a invitar expresamente para que venga a nuestro almuerzo y que pueda usted misma personalmente contar sus vivencias a todas las exalumnas del Niño Jesús. ¿Me comprenderán? Por supuesto que sí. Es muy clara usted, es muy clara en sus apreciaciones, claro que sí. Pero sabés que ahora todos estos digitales crean frialdad y es difícil a veces transmitir emociones, sentimientos. Usted lo ha hecho de manera increíble, así que muchísimas gracias y gracias a Griselda, que fue nuestro nexo para poder comunicarnos. Así es mi hija también. Sí. Le he transmitido bastante dentro de lo que he podido, porque en la lucha para criarlos, yo a la vez trabajar,
hemos hecho lo que hemos podido. Lo han hecho muy bien. Hemos tratado de darle lo mejor a todos. Y lo han hecho muy bien, así que muchísimas gracias, un saludo enorme, y bueno, ojalá prontito nos podamos encontrar, y la esperamos para el próximo año en nuestro almuerzo de exalumnos. Hasta siempre. Hasta siempre, gracias. 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 ¿Cómo estuve? ¿Cómo se? Espérate que no sé. Muy bien.